¿Qué tal? Buenos días. No saben qué gusto me da saludarlos a todos ustedes, queridos empresarios, emprendedores, directores, gerentes y amigos para siempre. Hoy es un día que reviste muchas emociones, que me trae muchos recuerdos. Hoy para nosotros es el nacimiento de una firma especializada en todos los términos contables, fiscales y administrativos. Me da mucho gusto que ya los expositores que han intervenido, que lo han hecho de una manera magistral, me dejan una raya muy alta para poder superar o para poder igualarla. La verdad, lo único que nosotros tratamos de hacer en Shock Asesor Corporativo es brindarles un servicio de calidad. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que considero puede ser de mucha importancia. A mí en lo particular me emociona y apasiona muchísimo. Es un tema en el que he trabajado durante muchos años a lo largo de mi carrera y es muy simple, pero a la vez altamente conocido. Claro que tiene su grado de complejidad en su diseño, aplicación y desarrollo, así como en la aceptación de algunos socios y directores para implantarlo en sus empresas. Se trata la cultura organizacional en las empresas. No importa el tamaño de la organización, ya que esto se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la estructura organizacional de las empresas, pues nos permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones. El control interno se basa en la protección a través de todos los instrumentos pertinentes para la cobertura adecuada de las posibles contingencias, de la verificación de los sistemas de prevención y el correcto registro de las operaciones. El control interno se ha diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y la obtención de la productividad, además de prevenir abusos de confianza, fraudes, errores, violaciones a los principios y normas contables y tributarias. Como se pueden dar cuenta, nosotros nos convertimos, cuando instalamos este proceso de control interno, nosotros nos convertimos en los policías en la ejecución de todos los procesos. Y por tal, yo me acuerdo que cuando llegábamos a alguna empresa, cuando instalábamos los controles internos, siempre teníamos la crítica y nos decían los malqueridos. Pero al final a eso uno se acostumbra, a que uno se casa con las empresas, se casa uno con llevar a cabo todos los procesos y ser los que vigilan y que las cosas se logren, que las cosas se puedan cumplir de una manera eficiente. En la actualidad existe una gran preocupación en las empresas privadas por el manejo del control interno. Últimamente se ha podido ver que una gran cantidad de empresas grandes, pequeñas, micros y personas físicas que de un día para otro ya no lo son. Algunas empresas crecen, se desarrollan exitosamente, otras quiebran, otras se encuentran en reestructuración, otras se declaran como insolventes, etc. Frente a esta realidad, la interrogante que nos planteamos son si los hechos ocurridos pudieron haberse evaluado y pudieron haber sido previsibles. Si la información financiera en el parámetro de medición para la toma de decisiones más adecuadas era la correcta. Cuando se analiza la problemática, se piensa en la importancia que tiene el control interno, a efectos de que pueda permitir que las empresas subsistan y se desarrollen. Como referencia podemos decir que muchas empresas quebraron y otras cerraron, probablemente porque no contaban con una información oportuna y confiable. Aquí la pregunta para ustedes es, ¿la información que generan sus áreas contables, administrativas, financieras y fiscales son oportunas? ¿Son confiables? Esa pregunta es algo que me gustaría que reflexionaran. Efectivamente, como dijo el señor Bachmann, no somos todólogos, pero sí es importante que consideremos dentro de la planeación
en las empresas, siempre tiene que considerarse el control interno. Hay veces que no lo tomamos en cuenta y únicamente recurrimos a él cuando ya tenemos los problemas encima. La pandemia nos hizo reflexionar, probablemente ya algunos de los expositores anteriores lo han comentado, pero no está por demás decirlo. La pandemia nos hizo reflexionar, nos hizo hacer hincapié absolutamente en todas las actividades que desarrollamos. Como les comentaba yo al principio, la auditoría, platicando con Pedro y Lore, la auditoría muchas veces es una palabra muy fuerte, muy dura para muchas empresas, para muchos directores. Cuando hablan de auditoría, inmediatamente piensan en el SAT. Esa palabra está prohibida decirla, pero yo sí quiero comentárselos. Cuando no tenemos una planeación adecuada y cuando únicamente nos dedicamos a la generación de actividades, a planear, lógicamente, el bienestar colectivo, el bienestar de las empresas, el bienestar de nuestros colaboradores, muchas veces perdemos de vista la importancia que tiene para las empresas contar con las medidas de control que nos permitan que todos los objetivos se cumplan. Cuando analizamos la problemática, se piensa en la importancia que tiene el control interno a efectos de que nos permita a las empresas que subsistan y se desarrollen. Como referencia podemos decir que muchas empresas que cerraron probablemente porque no contaban con una información contable, confiable y oportuna. Voy a poner algunas láminas que en este caso define perfectamente lo que es el control interno. Tratamos de ponerle cultura porque creemos que ahora se tiene que considerar dentro de cualquier tipo de planeación. La cultura organizacional de las empresas tiene que estar sustentada por la cultura del control interno. Los fundamentos teóricos, ustedes los pueden ver, es la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información contable, financiera y fiscal, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. El control interno se sustenta en la independencia entre las unidades operativas, el reconocimiento efectivo y la necesidad de contar con un área de control interno y la fijación de responsabilidades. Solo así podrá tener éxito. Al igual que todas las actividades que ustedes realizan, esta base de control nos va a permitir siempre ser total y absolutamente rentables en los negocios. Responsabilidad. Todos los integrantes de la organización son responsables directos del sistema de control. Esto es lo que va a garantizar la eficiencia y el éxito total. ¿Cuáles son los objetivos del control interno? Es la obtención de la información contable, financiera y fiscal oportuna y suficiente con herramientas, como herramienta útil para la gestión del control. Probablemente ustedes saben muy bien que actualmente tenemos 3 tipos de información en las empresas: la información contable, la información financiera y la información fiscal. Estos 3 elementos se conjugan de una manera en la que lo utilizamos para la toma de decisiones eficiente. Actualmente cuando nosotros solicitamos un crédito, cuando de repente participamos en una licitación, cuando tenemos algún problema, siempre cualquier tipo de información que nosotros preparemos, muchas veces nos obliga a hacer un análisis cada vez más profundo de las operaciones de nuestra empresa. Si nosotros desde un principio hacemos de esto una cultura para que de una forma constante, eficiente y oportuna tengamos esta información, nunca vamos a tener duda o problemas con la preparación de la información para nuestros clientes, para nuestros proveedores, para las financieras o para toda esa gente que gira alrededor de nuestras operaciones. La siguiente. Procurar, procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación y recursos financieros, materiales y técnicos y cualquier otro
de propiedad de la entidad. Digo, al final siempre esto es un factor que determina que debemos de tener absolutamente todo el control de los recursos con los que cuenta la empresa. Debemos de tenerlos perfectamente bien diseñados y conocerlos para poderle sacar el mayor jugo y poderle obtener el mayor rendimiento a todo este tipo de recursos. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de los objetivos y misión. De igual forma, si nosotros desde el principio logramos establecer perfectamente los objetivos, esto siempre nos va a dar grandes satisfacciones. Asegurar que todas las acciones institucionales de la entidad se desarrollen en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Quiere decir que las empresas tienen que girar sobre principios fundamentales como son la ética, que tienen que tener siempre apego absolutamente a todas las normas constitucionales. Si tenemos un régimen fiscal, si tenemos una determinada política, debemos de seguirla al pie de la letra. Esto nos puede ocasionar, si no lo llevamos a cabo, y sobre todo en los temas legales y reglamentarios, podemos llegar a tener dificultades y eso nos puede nos puede crear dolores de cabeza, ¿de acuerdo? El control interno es el encargado de evaluar independientemente eficiencia, eficacia, economía y equidad. Y aquí vemos las diferentes áreas en las que está involucrada todo este tipo de evaluaciones a través de las operaciones contables, financieras, administrativas de la entidad. De los demás controles también pueden ser los mismos, financieros, administrativos, de gestión, disciplinarios y de otra naturaleza. Cuando realizamos todo este proceso de control interno, sí es clave que tengamos absolutamente todos los elementos a la mano para que podamos realizar esa planeación. La implementación de un control interno en las empresas depende mucho de la aceptación por parte de los socios y accionistas de la empresa. Sin eso no se puede lograr. Tenemos que tener la plena convicción y seguridad de que desean que esto suceda. Los elementos del control interno se integran de esa forma: plan de organización, plan de las actividades, las políticas específicas, las políticas en general, las políticas para unidades, procedimientos operativos, capital humano, recursos materiales, entrenamiento y capacitación constante, integridad y ética y retribución. Quiere decir que todas estas políticas, cuando nosotros llegamos ya a la revisión o la implementación del control interno, nos convertimos en que todas estas actividades, que todos estos procesos se cumplan cabalmente. Y bueno, pues con esto es muy importante que nosotros tratemos siempre de ver hacia la estructura organizacional de nuestras empresas, y el control interno nos va a dar una certeza y una seguridad de que nuestro ciclo de operaciones es eficiente. Muchas gracias.